Embajadores del Reino, un programa diferente. Bienvenidos a su programa Embajadores del Reino. Es un gusto poder compartir hoy una nueva tarde junto a ustedes y poder hoy analizar lo que la palabra de Dios nos revele esta tarde. Qué bonito tener este espacio para aprender más sobre la hermosa palabra del Señor. Bienvenido, Pastor Alejandro. Gracias, Elian. Es un gusto estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes también. Agradecido al Padre Eterno por esta bendición, por este tiempo que seguramente va a ser un tiempo de mucha edificación con temas importantes en este nuevo tiempo que el Señor nos ha traído para ustedes, mis queridos hermanos. Así es, y queremos agradecerle también al auspiciante que hace posible esta programación, el Closet de Luis y Sion. Usted puede venir a visitar esta boutique donde va a encontrar de todo aquí en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. También recordarles seguirnos en las redes sociales, estamos como @CristoTVOficialEC y como Cristo TV Online en Facebook. Así que vaya a seguir la programación para que esté pendiente de todos los programas que tiene Cristo TV, su canal cristiano. Y también le dejamos en pantalla el numerito telefónico para que usted pueda escribirnos, dejarnos sus sugerencias, proponer un tema o por qué no proponer un invitado para cada programa que tenemos aquí en Embajadores del Reino. Póngamelo en pantalla, el numerito por ahí. Es el 096-2726-749, 096-2726-749. Ahí está el número de WhatsApp para que usted pueda escribirnos y dejarnos sus preguntas y sus dudas. Y bueno, mi pastor, hoy tenemos un invitado. Un invitado de lujo, no es nacional, ojo. No es nacional. Pero les digo, luego de esta pausa comercial, no te desconectes y ayúdanos a compartir. El Closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buenas. Y consuelo y refugio que llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo. Gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Estamos de vuelta con más de su programa Embajadores del Reino, un programa diferente. Así como le decíamos en el primer bloque, hoy tenemos un invitado internacional, así que si usted no se quiere perder esta palabra que hoy vamos a compartir, lo invitamos a que ya pueda prepararse, ponga su celular ahí en un lugar cómodo, saque su agenda, su Biblia, su cafecito y prepárese para hoy escuchar lo que el Señor quiere hablarnos. El tema que hoy vamos a estar tratando es de dónde provienen las enfermedades.
¿quién no se ha enfermado? Pero si usted quiere saber de dónde provienen las enfermedades según lo que dice en la Biblia, hoy vamos a estar analizando el tercer libro del Nuevo Testamento, el libro de Juan, capítulo 9. Pastor Alejandro. Gracias, Elian. Como bien decías, tenemos aquí un invitado internacional. Viene desde Colombia, nos está visitando aquí en nuestra nación. Sin duda alguna es una gran bendición que nosotros tenemos y queremos aprovecharlo, mis queridos hermanos. Ya 24 años conociendo al Señor. Bueno, sin más preámbulo, aquí está con nosotros nuestro apóstol José de la Cruz. Bienvenido, siervo. Muchas bendiciones, pastor, muchas bendiciones, hermana. Es un gozo estar aquí con ustedes esta tarde, compartiendo con ustedes. Como dijo el pastor, soy de Barranquilla, Colombia, 24 años en el Evangelio ya, 14 años pastoreando en el suroccidente de Barranquilla. Nuestro ministerio es Ministerio Apostólico y Profético La Gloria de Dios. Nuestra iglesia se llama La Gloria de Dios. Y bendecimos a todos los que nos están en estos momentos observando. Y para nosotros es un gran gozo estar aquí esta tarde. Gracias, mi pastor. Este es su canal Cristo TV, un canal de bendición sin duda alguna. Elian, creo que algo tenías que decirnos. Vámonos al cuarto libro de la Biblia. Vamos a corregir ahí el libro de Juan, cuarto libro de la Biblia del Nuevo Testamento. De los 4 evangelios, vamos al libro de Juan. Vamos a estar analizando el capítulo 9 con el tema de dónde provienen las enfermedades. Qué interesante tema que vamos a tratar el día de hoy. Y sin más preámbulos, mi querida hermana, vamos entonces a darle lectura del versículo 1 al versículo 7 del capítulo 9 del Evangelio de Juan. Así es, y dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Wow, qué versículos vamos a ver en esta noche y en esta tarde, mis queridos hermanos. ¿Qué nos revela el Espíritu Santo de Dios? Vamos al versículo 1, debido al tiempo, mis queridos hermanos. Siervo amado, dice aquí el versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Quiero detenerme aquí en esta parte para indicarles que nuestro Señor Jesús, en un determinado momento que nosotros desconocemos, también pasó por cierto lugar, ¿verdad?, escogiéndonos a cada uno de nosotros. Así como escogió al ciego, ¿verdad?, que estaba desde nacimiento, no tenía esa visión, no tenía vista, no podía ver. De la misma forma, siervo amado, éramos nosotros, estábamos ciegos porque no conocíamos del Señor. Pero al pasar nuestro Señor Jesucristo nos tomó. De los millones y millones de seres humanos, nos tomó hoy para que hoy estemos aquí enseñando la poderosa palabra de Dios en esta programación, Embajadores del Reino, un programa diferente. Amén, pastor, así es. Somos privilegiados de haber conocido a Jesús. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, toda ceguera espiritual se va. Comenzamos a ver las cosas tal y como son, como digo yo, de una manera nítida. Porque el enemigo coloca vendas y esas vendas no nos dejan ver las cosas buenas como buenas y las malas como malas, sino que hacemos lo contrario. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, todo cambia. Así pasó con el ciego. Tenía una ceguera espiritual y también la tenía física. Y cuando llegó Jesús, automáticamente llegó la sanidad en su vida. Pero miren aquí en el versículo 2, mis queridos hermanos, la inquietud, esta incertidumbre que tenían sus apóstoles, sus discípulos, y le preguntan: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero a mí me sorprende la respuesta del Señor Jesús. No tanto la curiosidad de los apóstoles, sino la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice en el versículo 3. Respondió Jesús: no es que él pecó, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué importante saber que cuando el Señor nos dice algo, nos aclara algo, viene una luz a nuestra vida. Nos quita esa ceguera que nosotros tenemos, ¿verdad? Y nos da esa luz, y no cualquier luz, una luz admirable, dice la palabra del Señor. Y es precisamente que este ciego, este hombre, ¿verdad?,
estaba en esa condición terrible, me imagino, para él, porque mire, yo uso lente y a veces cuando me saco los lentes se me es difícil ver con claridad, ¿verdad? Ahora imagínese esta persona, este ciego, que no podía ver absolutamente nada, porque la Biblia nos dice que era ciego de nacimiento. Y la respuesta es nuestro Señor Jesucristo. Él nació así, para darle gloria al Señor, mi querido siervo. Amén. Aquí vemos algo muy poderoso, porque es que las personas siempre están preguntándose si hay un milagro o no hay un milagro, el porqué de las cosas, siempre quieren saber las cosas. Y si nos vamos un poco a la historia de Job, es lo mismo. Job tuvo una enfermedad, estuvo con llaga, padeció bastante y los amigos llegaron a preguntarle el por qué estaba en esa condición. Aún le preguntaron que si él había pecado o no había pecado, que qué había hecho. Pero yo quiero aclarar mucho, y aquí es donde voy a hacer como una introducción. Quiero explicar verdaderamente de dónde provienen las enfermedades. Las enfermedades son espíritus inmundos, son espíritus que llegan al cuerpo. Una enfermedad cuando llega al cuerpo es un espíritu. Desde un principio la Biblia habla y nos habla que los cuerpos son casas. Si la casa está limpia, el enemigo va a querer entrar a esa casa. La Biblia dice que cuando la persona se aparta de los caminos de Cristo, vuelven esos espíritus inmundos y vienen acompañados. Nosotros ahora tenemos una lucha muy fuerte en este tiempo. Se ven muchas enfermedades, cáncer, VIH, muchas enfermedades en este tiempo. Y nosotros tenemos que estar orando y estar en este tiempo reprendiendo esas enfermedades. Pero eso depende más bien de nosotros mismos. Porque aquí hay algo. O nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo o mora algún espíritu inmundo. Por eso nosotros hoy como cristianos tenemos que siempre tratar 100% que el Espíritu Santo esté en nuestro cuerpo, no concritarlo, no hacer algo que no le agrada a Dios para que el Espíritu Santo no se vaya a nuestro cuerpo y venga un espíritu inmundo. Y esto es lo que está pasando en este tiempo. Hay muchas personas que son creyentes, pero no portan el Espíritu Santo de Dios y por no portar el Espíritu Santo de Dios están propensos a que la enfermedad llegue a su cuerpo. Pero en este caso de este hombre, comenzaron a indagar, a preguntar que si él había pecado, la familia, porque mucha gente comienza a preguntar, a indagar, pero era a causa de que la gloria de Dios descendiera en ese tiempo, y era que Jesús también quería de que de pronto este hombre no había sido ciego por un accidente, sino que era de nacimiento, nunca había visto el sol, nunca había visto nada, pero Jesús llegó a su vida y el milagro se produjo. Era para que los incrédulos y muchos que estaban alrededor se convencieran del poder de Dios, porque la Biblia dice que muchos no se van a convertir por la palabra, sino por señales, milagros y prodigios. Y yo estoy declarando que en este tiempo van a haber ese tipo de milagros. Los ciegos de nacimiento verán nuevamente y los paralíticos se levantarán, aún los muertos se levantarán en este tiempo. Amén, amén, siervo. Sin duda alguna es así como usted nos está narrando. Y se me viene a la mente mientras le escuchaba, apóstol, aquel acontecimiento que nos narra el Evangelio cuando a nuestro Señor Jesucristo le dan la noticia que uno de sus amigos, Lázaro, había muerto, ¿verdad? Y él no va enseguida, va después de 4 días más, donde el cuerpo ya está prácticamente sepultado, el cuerpo pudriéndose, ¿verdad? Y él dice claramente la misma situación aquí. Lázaro no está muerto no por pecado de muerte, sino para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para darle gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol, muchos querían señales, muchos querían ver lo que estaba pasando. Hoy, amado siervo, muchos ven los milagros, pero no creen. Muchos ven la transformación, el cambio de determinada persona y no creen. Sí. Entonces yo me pregunto, pero ¿por qué ese corazón tan duro, el ser humano, mis queridos hermanos? ¿Por qué ese corazón tan apartado de Dios? No quieren realmente comprometerse en los caminos del Señor. Un poco para desarrollar lo que estábamos viendo, le voy a pedir, mi querida hermana Elian, que vayamos al libro de Job, capítulo 15, verso 18, un poco para ir poco a poco desarrollando este tema de dónde vienen las enfermedades, que ya una parte nos dijo el apóstol. Claro que sí. Libro de Job, capítulo 15, versículo 18 dice: lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. Bien, Números 12:1. Vamos también al libro de los Números 12:1. Por favor, si me ayudas, Elian. Bien, vemos claramente aquí que el ser humano es una raza caída, porque pecaron. Hemos transgredido la ley de Dios, ¿verdad? Nosotros partamos de eso, ¿verdad? Pero hay 3 causas fundamentales por lo que vienen las enfermedades. Ya nuestro apóstol nos aclaró una parte de ellas, ¿verdad?
Una de ellas, sin duda alguna, es cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, permite Dios las enfermedades, y precisamente en el libro de Job, ¿verdad?, hay otra causa, es decir, la segunda causa por lo que vienen las enfermedades en nuestras vidas. Recordemos que Job, un hombre intachable, dice la palabra de Dios, un hombre correcto y justo, íntegro, dice la palabra, gracias. Entonces, vemos cómo el Señor lo prueba, ¿verdad? Permite que el maligno, ¿verdad?, lo coja en su cuerpo, lo atormente físicamente de la cabeza a los pies con una enfermedad, ¿verdad? Entonces, vemos allí que lo estaba probando. Y nos ratifica el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, que dice también que el Señor al pueblo de Israel durante los 40 años los afligió, los afligió, los hizo vagar por el desierto, los hizo tener sed, los hizo tener hambre para probarte. No porque el Señor no sabe lo que hay en nuestro corazón. Nosotros es que no sabemos muchas veces qué hay en nuestro corazón. Porque sin duda alguna el corazón es el más engañoso de todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Amén. Amén. Así es. Una de las cosas que veo ahí en Job también para aportarle es que Dios permite la enfermedad en Job, pero le dice al enemigo que no toque su alma. O sea que era casi imposible de que Job muriera. Y es lo que hace Dios en este tiempo. Dios muchas veces permite la enfermedad en tu vida para que tú despiertes espiritualmente y lo puedas buscar. Porque el enemigo no tiene poder para quitarte la vida. El que verdaderamente tiene el poder para decir ya murió es Jehová de los ejércitos. Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Entonces hay mucha gente que se asusta, le llega la enfermedad y cuando llega esa enfermedad psicológicamente o emocionalmente decaen y piensan que ya, mejor dicho, ya van a morir. Ya preparan ya el funeral, preparan ya el entierro. Y yo quiero decirte en esta tarde que la última palabra la tiene Dios. Mi querido apóstol, y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, esta persona era ciego de nacimiento. Y creo que nosotros humanamente o naturalmente tendemos a juzgar eso como que será que por el pecado de sus antepasados él nació en esa condición, o porque llegó a cometer un pecado o algo hizo, se quedó ciego. Y eso pasa en la actualidad, y decíamos que una de las causas de las enfermedades es el pecado. Pero ¿qué hay cuando viene una enfermedad no causada por el pecado, sino porque es una prueba de Dios para poder ver milagros de Dios? En este tiempo las personas buscan siempre el culpable o están buscando el porqué de las cosas, pero Dios permite cuando Dios tiene un propósito con alguien y con una familia, Dios permite la prueba, las circunstancias para que puedan despertar espiritualmente. Si no existiera en estos momentos prueba, lucha, dificultad, nadie se acercara a Dios, porque el ser humano siempre tiende a apartarse de Dios. O sea, muchas veces nos dimos cuenta en las historias que Dios ayudó al pueblo, Dios le lanzó maná del cielo, Dios los sacó de la esclavitud y todavía seguían dudando, todavía querían regresar otra vez a Egipto. O sea, siempre su pensamiento era regresar hacia lo malo. Hay mucha gente hoy que hasta que no viva una experiencia muy fuerte con Dios, verdaderamente no se convierte verdaderamente de corazón, porque la Biblia dice que de boca me honra, pero tu corazón está muy lejos de mí. Y Dios quiere que verdaderamente nosotros nos acerquemos a Él y nos acerquemos verdaderamente de corazón. Una de las cosas que me impacta a mí es que el discípulo más cercano a Él fue Juan, y fue el único que se acercó al corazón de Él. Fue el único. Habían 12 y los 12 eran muy apartados a Él. Pero Él en este tiempo quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Después que nos acerquemos a Él, Él hace el milagro, Él hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Hay que acercarse a Dios, y acercarse es de corazón. Juan se acercó y colocó su cabeza al pecho, y en el pecho sintió el latido de Jesús aquí en la tierra. Muy fuerte eso. Mire, y algo muy importante que usted menciona, apóstol, es que mucha gente se acerca cuando está enfermo, cuando está pasando por una crisis, cuando está necesitado de algo, y solo ahí buscamos a Dios. Estamos enfermos, Señor, sáname, solo tú puedes hacer ahí nos esto. Acordamos del Señor. Y a veces yo he escuchado personas que el Señor las sana, hace un milagro en ellas, pero ahí se acabó todo. ¿Por qué pasará eso de ahí en las personas, viendo tanta maravilla y tanto poder? Hay personas que solamente van por el milagro. Hay personas que se acercan a la iglesia nada más por el milagro. Dios le hizo el milagro y más nunca van. Pero hay algo que impacta, y es que Dios demuestra en medio de una enfermedad que el único que tiene el poder para sanar se llama Jesucristo. O sea, el único. La enfermedad, cuando Jesucristo llegaba, salía huyendo, se iba, abandonaba el cuerpo.
Y hay mucha gente hoy que quizás de pronto aún nos están observando, o personas que no conocen todavía de Cristo y pueden tener el dinero del mundo, pero nos damos cuenta hoy que el cáncer quien lo soluciona es Jesucristo. El SIDA quien lo soluciona es Jesucristo. Pueden tener todo el dinero del mundo, pueden comprar, pueden hacer los tratamientos habido y por haber, pero el único que tiene el poder para sanar se llama Jesucristo y es por su sangre. Entonces hay personas que van por el milagro y el milagro es sencillo. Mucha gente se acercaba a Jesús y Jesús se dio cuenta, esta gente me sigue a mí, pero va en pos de algo, va en pos de un milagro, va en pos de una sanidad, pero no van en pos verdaderamente de cambiar y de recibirme en su corazón. Algo muy importante que estaba analizando aquí en el versículo 4, regresando a los versículos que leyó mi hermana, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Miren, no es necesario hacer la obra del Señor. Si tú no las haces, vienen las enfermedades. Porque no estás cumpliendo la palabra del Señor. No estás haciendo la voluntad de Cristo. Estás haciendo tu voluntad, no la de Él, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos nuestra voluntad, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros flaqueamos y vienen esas enfermedades que nos van a probar. Muchas veces las enfermedades vienen a nuestra vida porque nos quieren educar. El Señor nos quiere educar, nos quiere enseñar algo con respecto a esa enfermedad que nosotros tenemos. Entonces es menester que nosotros sepamos por qué, cuál es la causa, porque muchas veces la causa viene hasta por el maligno, mis queridos hermanos, porque nos quiere hacer daño, nos quiere apartar del Señor. Vienen enfermedades debido también a mi desobediencia. Vienen también enfermedades por la generación que hemos tenido, mis queridos hermanos. Claro, en este versículo que estamos viendo es para la gloria del Señor, pero también es claro hacerles entender, mis queridos hermanos, que las enfermedades también vienen porque son de tipo generacional, ¿verdad? Porque vienen maldiciones en nuestros antepasados. Y es por eso que nosotros hoy queremos romper todo tipo de generación, de enfermedades que tengas tú en tu vida, mis queridos hermanos. Que tenga enfermedad espiritual, queremos romperla a través de esta programación, mis queridos hermanos, como es embajadores del reino. Pero, mi apóstol, es necesario, dice, hacer las obras del que me envió, tanto en el día como en la noche, es decir, en todo momento. Es lo importante en este tiempo, porque es que los cristianos, la iglesia en este tiempo están muy acomodados, están muy sentados, están muy relajados, se quedaron en las cuatro paredes. Y algo que me impacta es que Jesús dijo, id y predicar el evangelio. Y hay algo todavía que impacta más. Él dijo, ustedes harán cosas más grandes de las que hice yo. O sea, las mismas señales seguirán. Entonces la iglesia hoy no ha creído en eso. Yo me impacto porque un cascarrabia, alguien que tenía un temperamento muy fuerte llamado Pedro, que lo negó, que siempre fue el que más se atrevió, cuando recibió el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que cuando él pasaba por las calles, sacaban a los enfermos a la puerta, a la terraza, y cuando él pasaba a la sombra, lo sanaba. Wow. Y no era la sombra del Pedro, era el poder de Dios que estaba en Pedro. Yo quiero que ese tiempo vuelva otra vez que los cristianos evangélicos salgan verdaderamente, porque nos hemos quedado en cuatro paredes, hemos estado ahí como que esperando a ver quién lo va a hacer, y yo creo que Dios te llamó a ti para que tú lo hagas y verdaderamente se haga un cambio en el evangelio, que la iglesia salga, predique la palabra y que crean en milagros, señales y prodigios, porque así como lo hizo Jesús, también lo podemos hacer nosotros en este tiempo. Siervo de la Cruz, escuchándolo atentamente a su intervención, voy a hacer preguntas. Yo por lo general en el programa no hago preguntas, pero esta vez el Espíritu me inquieta hacerlo. ¿Llegaremos nosotros a ese nivel de Pedro, de sanar de esa manera tan tremenda? Me imagino que había sido algo poderoso, que Pedro caminaba y simplemente muchos se acercaban solo a su sombra. O de repente aquel acontecimiento cuando la mujer simplemente le tocó la puntita del manto de nuestro Señor y se sanó completamente. ¿Llegaremos nosotros en algún momento a ese nivel tan espectacular, tan bendecido de parte de Dios? Yo creo que sí, porque la Biblia nunca va a mentir. O sea, dice la Biblia que la palabra es tan fiel. Sé que se la hierba, marchítese la flor, su palabra es eterna. La palabra dice que nosotros haremos cosas más grandes de las que él hizo. Jesús estuvo aquí en la tierra y Jesús quiso que los discípulos observaran mucho y lo estuvieran viendo. Los discípulos en un momento tuvieron un proceso con Jesús, pero llegó el momento en que Jesús le dijo, es necesario que yo parta a la diestra del Padre y es necesario que deje el Consolador. Desde que llegué a esta nación, Dios me ha venido hablando, me ha venido inquietando, y el enemigo ha querido sacar al Espíritu Santo de Ecuador. Hay una carencia del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias, pero son pocas las que verdaderamente dejan que el Espíritu Santo se mueva dentro de las iglesias.
Y yo creo que es el momento de darle libertad al Espíritu Santo porque Él es el que está activo. El que hace milagros en este tiempo es el Espíritu Santo. Mi vida cambió cuando yo lo conocí a Él. Donde llego siempre lo presento y le digo, mi mejor amigo se llama el Espíritu Santo. Y créanme que yo en este tiempo he visto milagros. He visto paralíticos que se levantan de la silla de ruedas. He visto personas desahuciadas ya con cáncer y el cáncer desaparece. Y me he dado cuenta de que cuando nosotros creemos que el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro amigo fiel, en este tiempo veremos lo que tenemos que ver, porque esos milagros están preparados para este tiempo. Haremos cosas mayores de las que Pedro hizo y la sombra, caminaremos en las calles y muchos enfermos serán sanos. Qué bueno saber todo esto, mi querido apóstol. Quiero continuar con esta palabra en el versículo 5 que nos dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Qué importante saber que Cristo es nuestra luz. Y claramente el Señor, cuando nosotros lo conocemos, ¿verdad? Viene ese combo completo y le vamos a dar lectura, mi querida hermana, en Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Qué nos dice la poderosa palabra de Dios? Claro, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Wow, qué tremenda palabra nos da el Señor para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Si realmente nosotros ahora somos luz del mundo, nosotros antes no teníamos luz. Les voy a poner un ejemplo geográfico. Mire que el satélite natural, que es la luna, no tiene luz propia, ¿verdad? Pero nosotros en la noche vemos que aparentemente está alumbrada, ¿verdad? Pero es por la luz del sol que lo refleja, mis queridos hermanos. De la misma forma somos nosotros. Nosotros no tenemos luz. No nacimos con esa luz. Pero el Señor, ahora que nosotros lo estamos conociendo día a día, ¿verdad? A través de su palabra, a través de la oración, a través de esa comunión constante que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo y activar el Espíritu Santo, por supuesto, es que nosotros le vamos conociendo y ya somos luz, como dice aquí en Mateo 5:14. Somos luz de este mundo, que por donde nosotros pasemos, alumbremos esta humanidad que vive totalmente en oscuridad, mis queridos hermanos. Entonces es necesario saber, mi querido apóstol, que Jesucristo en aquel tiempo era luz, sigue siendo la luz y seguirá siendo siempre la luz nuestra, y que nosotros también, donde vayamos, debemos irradiar esa luz que nos da nuestro Señor Jesucristo, mi querido siervo. Así es, somos la luz del mundo en este tiempo y es necesario que esa luz no se esconda. Es algo que me impacta porque la Biblia ahí en Mateo dice de que muchos quieren colocar la luz debajo de la mesa y no podemos colocar la luz debajo de la mesa porque la luz debajo de la mesa no alumbra. Tenemos que colocar el calendario, es arriba. El enemigo quiere colocarlo abajo para que las tinieblas tomen ventaja y se hagan más fuertes. Pero yo te digo a ti que me estás viendo en estos momentos de que es el tiempo que te coloques arriba y que comiences a alumbrar tu familia, tu hogar, comiences a alumbrar el lugar donde tú te desenvuelves. Porque es importante que nosotros donde lleguemos seamos luz, en medio de la tiniebla. El enemigo siempre prepara cosas, por lo menos en estos momentos creo que aquí también en Ecuador hay días de carnavales, e imagínense si la luz en estos momentos no está alumbrando, sería pura oscuridad. En esas fechas la luz tiene que salir y comenzar verdaderamente a dar la luz necesaria en nuestras naciones. Amén. Todos estamos aquí expectantes y atentos a lo que estamos analizando. Recuerde que estamos analizando el tema de dónde provienen las enfermedades en el cuarto libro del Nuevo Testamento, el libro de Juan, el capítulo 9. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con las preguntas que se vienen y están muy buenas. Así que no se despegue de la pantalla y esté atento, que ya volvemos. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi.
vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste, a amar tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Y ya estamos de vuelta aquí con su programa Embajadores del Reino. Estamos analizando el tema de dónde provienen las enfermedades en el libro de Juan, capítulo 9, de los versículos del 1 al 7. Pero bueno, ahora sí nos vamos a las preguntas que nos hacen por aquí. El tema está súper interesante y yo sé que usted también tiene esas dudas que hoy vamos a responderlas. Recuerde que si tiene dudas y quizás no las hacemos aquí, puede escribirnos al número en WhatsApp que dejamos al inicio. No sé si me lo pueda poner un ratito ahí en pantalla para que nos escriba. Ya guarde el número para que esté al tanto de todo lo que estamos haciendo aquí en su programa Embajadores del Reino. Ahí está en pantalla. Listo, entonces vamos a empezar. La primera pregunta que le hacemos a Apóstol es: las enfermedades, usted mencionaba que son un espíritu, ¿verdad? Pero ¿qué hay de las personas que por no cuidar su cuerpo, por no cuidar lo que comen, permiten que se desarrollen ciertas enfermedades con el pasar de los años? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. En el principio, cuando yo fui cristiano, pues llegaba muy tarde, comenzaba al principio mi vida cristiana y llegaba muy tarde a la casa y a esa hora comía cosas fritas, a muy tarde, 12, 1 de la mañana, y a esa hora me acostaba. Comencé a presentar ciertas cosas en el estómago y orando a Dios, enseguida me llevó directamente al médico. El médico me hizo un chequeo y me preguntó: ¿a qué hora estás comiendo? Yo le dije: no, estoy comiendo muy tarde, ya 12, 1, porque me voy a tal lugar a orar, a un servicio. Y me dijo: la última comida del día es la más peligrosa y no se puede comer tan tarde porque al momento que tú te acuestas el cuerpo no va a poder hacer una buena digestión y te puede causar muchas enfermedades, porque todas las enfermedades comienzan desde el estómago. Y eso me alertó tanto que yo dije: bueno, voy a comer muy temprano. Todos los días mi última comida muy tardar es a las 7 de la noche, no como después de ahí. Y traté de no comer cosas fritas, no cosas de pronto no sanas, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y comencé a darme cuenta que mi organismo cambió totalmente. Incluso comencé a hacer ejercicios. Hay muchos cristianos que piensan que el ejercicio no es de Dios. Y el ejercicio es de Dios. Por vanagloriarse. No, porque dicen que no. Pero un momentico, el cristiano tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo, tiene que salir a hacer un trote en las mañanas, tiene que verdaderamente oxigenar el cuerpo, quemar verdaderamente calorías, porque es que aún la enfermedad de ser obeso, hay gente que ser sedentario, andar mucho tiempo quieto, le produce también la obesidad. Y todas esas cosas comencé yo a darme cuenta, porque muchas veces nosotros como cristianos hablamos de que somos águilas, que nunca vamos a envejecer, pero eso depende de nosotros si cuidamos el cuerpo, porque eso es de lo que tú comes también. El sistema digestivo es algo muy importante y yo lo que de pronto les puedo decir a las personas hoy es que tienen que cuidarse mucho. El templo es muy importante y en este tiempo hay muchas comidas que tienen muchos químicos. O sea, están cogiendo la fruta, están cogiendo los animales, lo están inyectando. De pronto un pollo anteriormente duraba mucho tiempo, ahora dura casi un mes nada más para crecer y nosotros lo comemos. Y incluso hay investigaciones donde lo cogen y lo comienzan a exprimir y sale un líquido. O sea, yo me doy cuenta de que verdaderamente esas comidas nos están dañando. Nuestros antepasados duraban mucho tiempo, duraban hasta 100 años, hasta 110, 120. Hoy en día, quien llega a los 80 años es un milagro de Dios. Y los más robustos, dice el Señor en su palabra. Los más robustos hasta los 80 años. Pero muy importante e interesante lo que acaba de decir a mi apóstol, que nosotros mismos muchas veces somos los provocadores de las enfermedades. Porque usted decía, si yo conozco que la carne de cerdo, de chancho me hace daño y sin embargo la como. Si yo sé que algo me hace mal, lo como, ¿verdad?
Precisamente yo siempre sé decir este ejemplo, en los licores, en los tragos dice 40 grados de alcohol, hace daño. En las cajetillas de cigarrillo, esto hace daño, produce cáncer. Sin embargo, la humanidad sigue consumiendo algo que le hace daño. Entonces vemos cómo nosotros mismos estamos dañando nuestro cuerpo. Y más aún nosotros, que sabemos que el Espíritu Santo mora ya en nosotros, ¿verdad? Debemos cuidarlo con mayor razón. Y esa falta de amor propio, ¿no? Porque ¿cómo podemos amar a un Dios que no vemos si ni a nosotros mismos nos amamos y menos a los demás? ¿Va a decir algo más? Sí, es importante lo que acaba de decir el pastor y verdad que todo pecado trae consecuencias. Y una de las cosas importantes es esto de que la humanidad hoy en día sabe que el alcohol, el cigarrillo, destruye el cuerpo y aún así lo hacen. Y saben de que si cuando toman las paredes del estómago se destruyen totalmente. Yo hablo porque yo fui alcohólico a la edad de 12 años. 12 años. Yo me convertí a los 18 y de los 12 a los 18 tomaba casi diariamente. O sea, tenía ese vicio y Cristo me libertó de ese vicio. Pero cuando entré al Evangelio, vinieron las consecuencias. No podía comer ningún alimento porque todos los alimentos me caían mal y Dios hizo un milagro en mi vida. A mí me habían diagnosticado cáncer en el estómago porque ningún alimento podía llegar a mi estómago, todo lo expulsaba, lo botaba. Y aún cuando comencé a hacer ayunos y todo, la gente me decía, no, tú no puedes ayunar porque tu organismo no permite el ayuno. Yo decía, bueno, yo voy a ayunar así sea horas, pero voy a comenzar a ayunar. Y una de las cosas que quiero decirte hoy es que todo pecado trae consecuencias. Dios me hizo un milagro en mi vida, me cambió totalmente las paredes del estómago. Hoy puedo comer de todo, pero sé que puedo comer y sé que no puedo comer. Pero quiero decirte algo muy importante para que lo tengas muy pendiente, porque hay muchas personas que de pronto son muy religiosas. Y yo digo que el Evangelio no es religión, es poder de Dios para salvación. Hay personas que se centran en el milagro nada más. Y yo te he venido a decir también que la medicina viene de parte de Dios. Dios permitió la medicina aquí en la tierra y los médicos, no todos son de Dios. Hay médicos que son cristianos, no son cristianos. Pero si tú colocas la medicina en las manos de Dios, esa medicina te va a ayudar. Va a ser algo que con un tratamiento vas a poder verdaderamente salir adelante. Pero hay cristianos que se meten un mes en ayuno, se apartan y terminan muriéndose, teniendo la solución, porque he conocido pastores, gente de Dios que tenía que hacerse una diálisis y no se la hizo y se apartó y ahí murió y se acabó ministerio, se acabó todo, se acabaron aún sueños. Yo te vengo a decir algo importante: sí tienes que colocar tu cuerpo en las manos de Dios y tienes que confiar en Dios, pero también tienes que ir a la medicina, por favor, porque hay mucha gente que dice que la medicina no es de Dios. La medicina es de Dios, Dios la permitió. Yo en este tiempo soy testigo de que cualquier cosa que yo tengo, yo voy y me hago un examen, porque es templo y tengo que cuidarlo. Entonces yo te aconsejo eso, por favor. Tienes que en este tiempo orar, pero también actuar. Tienes que ir también buscar una medicina y tratarte, porque en el pasado tú hiciste muchas cosas que perjudicaron tu cuerpo y todo pecado va a traer consecuencias. Interesante, ya me ganó la respuesta porque justo iba a esa pregunta, que hay muchas personas que no toman medicina, no se hacen ver porque dicen que el Señor tiene que sanarlo y que la medicina viene del cielo. Bueno, yo creo que ahí estamos nosotros más o menos es como retando al Señor, porque aquí en nuestro país, siervo, le comento, no sé si escucharon allá, hace muchos años atrás, recuerdo tanto en el Cantón Naranjal, hubo un pastor que llevó a ciertas ovejas, dice, vamos a cruzar ese río, vamos por fe. Entraron al río, nadie lo quiso, nadie lo acompañó, siervo, él fue solo. Entró, se hundió y se murió. Eso es retar a Dios, mis queridos hermanos. Eso es falta de conocimiento de la palabra del Señor, ¿sí? Claro, así es. Así que cuando estemos enfermos, el hecho de no ir al médico también es una irresponsabilidad de no cuidar nuestro templo. Porque si estamos enfermos, ir al médico nos hace ver que está mal y poder arreglarlo a tiempo. Hay una enfermedad que se está moviendo en la actualidad y esta enfermedad quedó muy latente después de la pandemia, del COVID, y es el cáncer. El cáncer está acabando mucho con los cuerpos. Y las personas que padecen de esta enfermedad muchas veces mueren es por descuido. Porque yo digo que cuando uno se hace un chequeo general, y no estoy hablando ahora que la medicina lo hace todo, no, sino es que es prevención. Si tú te haces un chequeo y te previenen las cosas con tiempo, tú puedes entrar a un tratamiento. Pero hay personas que se descuidan y sienten que hay un malestar en su cuerpo, que no andan bien, y ya cuando quieren actuar, ya es demasiado tarde. Ya los van a operar y está todo regado. Siervo, escuchándolo me vino a la mente, ¿por qué nosotros, conociendo la palabra del Señor, ¿verdad? Muchas veces nosotros
no estudiamos, porque precisamente la Biblia nos enseña cómo vivir, cómo alimentarnos correctamente. Sin embargo, nosotros no conocemos esa parte de la Escritura. La Escritura también nos enseña cómo alimentar nuestro cuerpo, mis queridos hermanos. Más allá de alimentar también nuestro cuerpo espiritual, también debemos alimentar nuestro cuerpo corporal, porque es el templo del Espíritu Santo. Y si es el templo del Espíritu Santo, con mayor razón, que dejemos que actúe realmente, ¿verdad? Ya que ya no primen mi voluntad, sino la voluntad del Espíritu Santo, llevándonos siempre a toda buena verdad y a toda buena justicia. Así que cuando venga la gana de la salchipapa, que prime la voluntad de Dios, que no consuma eso mucho porque le hace daño. Otra pregunta que nos viene es, hablamos un poquito de que nosotros también estamos siendo llamados como Pedro a hacer milagros, pero aquí viene la pregunta: ¿todos podemos sanar enfermedades o aquellos que tienen el don de sanar enfermos? Yo digo que todos estamos llamados con un propósito grande aquí en la tierra. Y hay personas que me dicen a mí, apóstoles, cada quien tiene su don, sí, nosotros somos un ejército. Pero muchas personas han pasado por procesos, por pruebas, dificultades, y tienen autoridad para reprender una enfermedad. Pero esto se trata de creer. Hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que cuando ora por un enfermo no cree que va a ser sano. Yo tengo de pronto experiencias donde he visto hermanos orar y dicen, no, Dios, que se haga tu voluntad, y si quieres llevártelo, que se vaya, ya lo están mandando ya enseguida para el cielo. Y yo digo, pero ¿por qué no lanzan la palabra de que va a ser sano y se va a levantar? O sea, hay tanta poca fe en el pueblo de Dios que muchas veces van a orar por un enfermo y no creen que el enfermo se va a sanar. Y es importante tenerlo claro, cuando uno va a orar por un enfermo, tanto el enfermo como el ministro, el que va a orar, tienen que tener fe. Si los dos tienen fe, se produce el milagro. Amén, amén. Siervo, cuento un testimonio rapidito en cierto lugar en Lomas de Sarantillo, ¿verdad? Un lugar a 40 minutos de la ciudad de Guayaquil. Cierto día me invitaron a orar, ¿verdad?, por un enfermo. Y había muchas personas, 30, 40 personas. Yo les dije, vea, el que no cree en el Señor, por favor, se me retira. Solo nos vamos a quedar los que creemos en el Señor realmente, que el varón se va a sanar. Entonces, oiga, siervo, nadie se retiró. Nadie se retiró y el siervo comenzamos a orar, mis queridos hermanos, y estuvo gran tiempo en así postrado en la cama, ¿verdad? Porque muchos de ellos, inclusive la propia hija, no creía en el Señor, ¿verdad? Incluso se fue a consultar a los brujos. Entonces, imagínense, ¿qué se va a levantar si muchos pastores, 10, 15, 20 pastores, podemos orar por él? Pero si aquellas personas no creen, no tienen esa fe, no va a pasar nada. Ahí me viene, pastor, la historia cuando Jesús llegó a la casa de Jairo y estaba la hija ya muerta. Jairo se acerca a él es porque la hija estaba enferma, pero cuando Jairo se acerca al Señor dice, yo sé que si tú vas a casa algo va a pasar. O sea, la fe de Jairo era una fe que rompía barreras. Pero cuando Jesús llegó encontró una multitud en la casa de Jairo y Jesús lo primero que hizo fue limpiar la casa de Jairo. Le dijo, por favor, toda esta gente espectadora se va, porque esta gente solamente está observando, su fe no. Incluso él se queda nada más con papá, mamá y se queda con sus 3 discípulos de confianza. De ahí donde el milagro se efectúa. Él dice, niña, levántate, y la niña se levantó. Y pasó esto en muchas ocasiones cuando el Señor apartaba solo a sus 3 discípulos más allegados y apartaba a las demás personas, precisamente para eso. Así es, pero pastor, apóstol, una pregunta. ¿Qué hay en cambio, el otro lado de la moneda? ¿Qué hay de personas que van con fe a orar para que se levante el enfermo, se sane y no se sana? ¿Qué pasa en esos momentos? Porque pasa, ¿no? Y ahí decimos que el Señor no me escuchó, que el Señor... O sea, en lo personal, mi apóstol, yo creo que a veces esa también es la voluntad de Dios, no solo en sanar a alguien. Yo tengo un testimonio con eso y eso me impactó comenzando yo el evangelio, apenas llevaba como 1 año. Me gustaba ir mucho a campañas evangelísticas en las calles. Y llegó a Barranquilla un pastor de República Dominicana que Dios lo usaba en milagros, sanidades de una manera sobrenatural. Ese día en primera fila había un joven homosexual. Él estaba en una silla de ruedas, no podía caminar. Había quedado parapléjico por un accidente. Todo el público quería que el milagro se efectuara. Querían verlo otra vez caminar. El evangelista comenzó a predicar y todo, y al final él comenzó a orar por él. Lo oraba fervientemente. Yo veía la fe de ese ministro. Le colocó manos, ungió sus pies, lo mandó a levantar y el joven no caminó. No caminó.
él aún se sintió un poco como afligido, porque uno como ministro quiere ver el milagro también. ¿Y qué está pasando? ¿Qué será que? O sea, yo sentí en mi espíritu que él no se sintió cómodo, incluso se acabó la campaña y él se fue, como triste, como que quería ver el milagro él y no se efectuó. Pasó el tiempo, 7 meses, yo me encontré otra vez con el joven de la silla de ruedas y ya él era prácticamente una mujer. Tenía el cabello largo, estaba maquillado, tenía senos postizos, mejor dicho, era una mujer 100%. ¿En la silla de ruedas también? En la silla de ruedas todavía. Entonces, ahí Dios me habló y me dijo, yo fui el que no lo levanté, porque su corazón solamente quería era el milagro para irse a pecar. Más rápido, claro. Sí, más rápido. Entonces, en la silla de ruedas está pecando, entonces mejor lo dejo ahí en la silla de ruedas, porque Dios todo lo sabe y Dios sabe cuál es el futuro. Sí, el Wow. Señor permite muchas cosas, mi querido hermano. Ese Dios, qué increíble, eso es un gran testimonio en la cual ahí es cuando no entendemos la mente de Dios y a veces mucha gente sí se enoja con Dios. He escuchado y visto personas que oraban para que no se muera tal familiar y lamentablemente falleció y terminan apartándose y enojándose y echándole la culpa a Dios. Pero Dios sabe por qué esa fue su voluntad. Y una última pregunta porque el tiempo es oro. Apóstol, ¿qué pasa con cierta religión en la cual la gente se suele confundir porque va la gente enferma? Va allá al servicio o al tiempo donde ellos tienen y van paralíticos en silla de ruedas, se levantan, caminan, pero luego de un tiempo vuelven a la silla de ruedas. Las famosas iglesias, no sé si puede decir el nombre. Pare de sufrir, esas de ahí, las famosas. Y la gente Eso es pague para sufrir. Y la gente suele confundirse, incluso dentro del pueblo de Dios, ¿no? Porque dice, ¿y qué será? Y ellos sanan también. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que demonio no saca demonio. Y lo que ellos hacen es algo efímero, o sea, es algo momentáneo. El enemigo siempre va a hacer cosas momentáneas. Si pones a ver al principio, muchos brujos cogieron la serpiente, la vara también la convirtieron en serpiente. Pero la serpiente de Moisés se comió la de ellos. Hacían cosas, pero al final Dios demostró que el poder supremo y el que da la vida y que quita la vida es Dios. Aún con la historia de Faraón. Él le quitó la vida al primogénito por desobediente. Pero ¿qué pasa con esas? Yo digo que no son ni siquiera religiones, son sectas. Que en este tiempo hay que estar muy presto en ellas porque ya el pastor lo dijo. Su propósito es monetario. Es como si fueran a un lugar a hacer consulta, porque comienzan ahí a adivinar muchas Los cosas. brujos, claro. Sí, adivinar el futuro y lo que quitan es dinero. Aún ellos dicen que por una flor que compren, una flor, esa flor es milagrosa. O sea, manejan tantas cosas. Pero lo que digo yo en este tiempo es que la gente se mueve mucho en pos de eso. La gente es muy emocionalista. La gente quiere comprar el milagro. Y el milagro no se compra. El milagro se adquiere con fe y verdaderamente con un corazón dispuesto. Yo digo que esa gente hoy tiene que despertar y buscar verdaderamente a Jesucristo, porque a Jesucristo no hay que buscarlo por un milagro, a Jesucristo hay que buscarlo de corazón, porque Él sabe por qué te estás acercando tú a Él. Si tú te acercas de Él con un corazón, con Cristo y humillado, el milagro ya está. Amén. Apóstol, y mire que hay gente que paga tanto dinero a un brujo cuando el Señor te escucha gratis y a veces lo negamos y a veces no queremos ir a Dios. Bueno, vamos a entrar al tiempo de la reflexión. Mis queridos hermanos en el Señor, quiero iniciar este tiempo en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, nos dice la poderosa palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Por eso en esta tarde yo quiero hacerte una invitación, no importando que tú estés pasando un tiempo de enfermedad. Cristo tiene el control de todo. Nuestro Padre Celestial tiene la primera y la última palabra, mis queridos hermanos, para la situación que tú estás pasando. Hoy te invito a que tú realmente venga y le creas al Señor aquí en su palabra. Que tengas esa comunión constante con nuestro Señor Jesucristo y verás que a su tiempo esa enfermedad, ese malestar, esa circunstancia que estás pasando en tu vida o de pronto con algún familiar o algún amigo, el Señor la va a ir supliendo poco a poco. Pero es el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que entender eso también, mis queridos hermanos. Es el tiempo de Dios, no apurarse, porque en el siglo I, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo como hombre aquí en la tierra, Él no se apuraba. Mis apóstoles, levántese que se nos hace tarde.
No, Él se tomaba su tiempo. Cuando murió su amigo Lázaro, después de 4 días Él lo fue a ver. ¿Por qué? Porque ese era el tiempo de nuestro Padre Celestial. Tenía un propósito que Él vaya al cuarto día, no de inmediatamente. Entonces ahora, esas enfermedades, esas circunstancias que estás pasando en tu vida, tienen un propósito para que nosotros conozcamos realmente qué hay en nuestro corazón. Si esa enfermedad viene de parte del maligno, mis queridos hermanos, o de pronto nosotros somos los causantes de aquella enfermedad, de aquellas circunstancias difíciles que estás atravesando, mis queridos hermanos. Por eso te invito a que hoy vengas realmente a los pies de Cristo y sepas que aún en medio de la tormenta, en medio de esa enfermedad, Cristo está con nosotros y en determinado momento Él nos va a levantar de lo que está aconteciendo en nuestras vidas, amados santos de Dios. Amén. Mi querido apóstol, queremos que nos regale hoy una oración para todas las personas que nos ven y también nos van a ver en el video grabado aquí para que puedan volver a verlo. Bueno, muchas bendiciones. Ahora el pastor decía algo muy importante y es que te acerques a Jesús. Él llegó aquí a la tierra con un gran propósito y es dando la salvación. Él se crucificó por ti y por mí. Pero hay algo muy importante y quiero que lo tengas en tu corazón y es que Él se hizo una sola llaga y por las llagas de Cristo hoy somos sanos. Si tú que nos estás viendo padeces una enfermedad, cree que en estos momentos vas a ser sano por el poder de la palabra. Por sus llagas hoy somos sanos. Y la sanidad llegó hoy a tu vida, lo estoy declarando, profetizando que la sanidad llegó a tu casa, a tu familia y que a partir de hoy esa enfermedad se va de tu cuerpo y se va a los abismos sin retorno alguno. Yo creo que tú en esta hora te acerques a Jesús, te acerques a Él verdaderamente de corazón y creas que el milagro hecho está, porque sé que la obra que Él comenzó en tu vida lo va a terminar. Y sé que hay muchas personas, siento en mi espíritu, que nos están viendo, que están enfermas y sé que el Espíritu Santo permitió que estuviéramos aquí reunidos con ese propósito de orar por los enfermos, de declarar sanidad en tu vida. Y en esta tarde vamos a orar por ti que nos estás observando ahora. Y sé que el Espíritu Santo va a llegar ahí donde estás tú y te va a tocar y te va a hacer libre de esa enfermedad. Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, Señor. Creemos, Señor, que tú eres el Dios de los milagros. Creemos, Señor, que por tus llagas hoy somos sanos. Ninguna enfermedad puede con tu poder. Cuando tú llegabas, Señor, la enfermedad huía. Y hoy tu Espíritu Santo está en todo lugar. Está aquí con nosotros, pero también está ahí en tu casa, ahí donde estás viendo el televisor, donde estás viendo la transmisión. Y declaro, profetizo en el nombre poderoso de Jesús, que toda enfermedad como se llame, no nos interesa el nombre, solamente con la autoridad que Dios nos ha dado aquí en la tierra, Padre, la atamos, la ligamos y la echamos fuera por el poder de la palabra. Declaro que son sanos todos los que nos están observando, Señor, por el poder de la palabra. El que tenga un familiar enfermo es sano por el poder de la palabra. El que tenga un familiar en un hospital, en una clínica, en estos momentos el Espíritu Santo comienza a moverse en los hospitales, en las clínicas, y comienza la virtud sanadora de Él, Señor. Siento algo especial en esta tarde. Siento que el Espíritu Santo se está moviendo en muchas naciones y comenzó una unción de milagro, de sanidad en estos momentos, porque tú lo dijiste que en este tiempo haremos cosas mayores de las que tú hiciste. Solamente es creer, y aquí lo que estamos aquí en la cabina, creemos en el Dios de los milagros, en el Dios Rafa, el que tiene el poder para que la enfermedad huya de los cuerpos. Y declaramos, profetizamos en esta tarde que los cuerpos le pertenecen a Cristo, que a partir de hoy los cuerpos comiencen a ser llenos del Espíritu Santo de Dios, que es el que está activado aquí en la tierra por el poder de la palabra. Declaramos sanidad y colocamos un manto blanco sobre ti, porque Jesús lo hizo. Jesús cogió lodo, escupió y colocó el lodo en los ojos del ciego. La simbología es muy importante y declaro, profetizo, que a partir de estos momentos la enfermedad comienza a huir de ti. Tú que sentías dolores en tus piernas, comienzas a ser sano por la palabra. Tú que sentías dolores en los riñones, comienza ahora a desaparecer ese dolor. Tú que tenías problemas en las caderas, comienza enseguida a desaparecer ese dolor también. Y tú que te sentías que te ibas a morir, declaro, profetizo en esta tarde que no vas a morir, vas a vivir, y que la última palabra la tiene Jehová de los ejércitos. En esta hora coloco a cada uno de los que nos están observando bajo la cobertura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y declaramos, profetizamos que están cubiertos con la sangre de Cristo de la cabeza a los pies. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén.
El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. Que me sirve la vida y es ese amor que a mí me pone de buenas. Y consuelo y refugio que llama Jesús. Mi vida cambió y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Y hemos llegado a nuestro último bloque. Hemos tenido un programa súper increíble hoy. Hemos aprendido muchísimo sobre de dónde provienen las enfermedades. Gracias a todas las personas que se conectan, que comparten este programa. Y si usted sabe de alguien que quizás está pasando por esta situación y necesita escuchar esta palabra, comparte este programa para que lo vuelva a ver. Pastor Alejandro. Qué tiempo precioso hemos pasado aquí, conociendo más del Señor, conociendo más de este tema, mis queridos hermanos, y ojo, acercándonos más al Señor, mis queridos hermanos, porque a través de estas programaciones, a través del discernimiento de la palabra del Señor, que nos da el Espíritu Santo de Dios, capacitándonos día a día, nosotros nos acercamos más al Señor, lo conocemos más, conocemos cómo piensa Él. Qué importante saber todo esto, mis queridos hermanos. Agradecido al Padre Eterno por esta bendición, mis queridos hermanos. A ustedes también muchas gracias por estar aquí, ser fiel primero a Dios y luego a esta programación. Agradecer aquí a mi querida hermana Elian también por interesantes preguntas. Apóstol, es un gusto tenerlo aquí, es una bendición tremenda estar aquí con usted compartiendo esta palabra del Señor. Desde Gracias por Barranquilla. mi pastor. Estamos para servirle, estamos aquí en Guayaquil, Ecuador, hasta el 26 de febrero. Y quiero también que nos siga a través de las redes sociales, el Ministerio Apostólico y Profético La Gloria de Dios. Me puede seguir también por mi Facebook personal, Apóstol José de la Cruz. Y también estamos en todas las plataformas digitales en estos momentos, pero quiero que sigan más el ministerio. Estamos en Barranquilla, Colombia, suroccidente de Barranquilla. Y ya sabes, un servidor más, estamos para servirle. Jesucristo vino a esta tierra a servir. Y nosotros estamos aquí es para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow, amén. Así que nos vemos en el próximo programa. Recuerda que estamos todos los martes y jueves de 6 a 7 de la noche. Bendiciones. Bendiciones.